Hoy día vamos a entrar en la parte 2 de este libro que se llama El cumplimiento de todo deseo, por el autor Ralph Martin. Y este libro, El cumplimiento de todo deseo, parte 2. Ahora seguimos desde la semana pasada que habíamos hablado de que, hablando de la santidad, de que todos estamos llamados a la santidad, mirando Mateo 5:48, que Jesús da el mandato que seamos perfectos como nuestro Padre en el cielo. Y ahora en el parte 2 vamos a resaltar que es importante en este camino de la santidad mirar a los santos, mirar a los que vinieron anterior a nosotros, de mirar sus vidas, que eso nos ayuda. Primero lo vemos en la Biblia para que veamos que algunos hermanos separados dicen que no es necesario los santos, no es necesario los santos, solamente Jesús es necesario. Pero vemos que en la Biblia nos invita a contemplar a los santos, que no son algo que uno ignora solamente, sino que sirven de reflexión, sirven de ejemplo, sirven de modelo, sirven también de ánimo, de que están alrededor nuestro, orando por nosotros, de que ellos lo hicieron y también nosotros con la ayuda de la gracia de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo. Por la fe, ahora versículo 5, Enoc fue trasladado sin ver la muerte. Versículo 7, por la fe Noé advirtió sobre lo que aún no se veía. Versículo 8, por la fe Abraham. Y así sigue el autor de la palabra de Dios del libro de Hebreos, nombrando personas como Moisés, como Abraham, que vinieron antes que nosotros, Isaac, Isaías, los profetas. El versículo 32 dice, me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Dice, estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada. Y entonces los cita a ellos como ejemplos, como personas que dice en el versículo 38, hombres de los que no era digno el mundo. Y entonces ellos alabados por su fe. Entonces la palabra de Dios nos hace reflexionar sobre aquellos que han venido antes de nosotros. En Hebreos 12:1 dice que estas personas, por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestra tan gran nube de testigos, entonces dice que tenemos en torno a nosotros esta gran nube de testigos, estas personas que en el capítulo 11 el autor había nombrado, son los que es esta nube de testigos. Entonces ellos nos miran, ellos nos animan, ellos rezan por nosotros. Y en Hebreos 11, el autor de la palabra de Dios nos invita a contemplar su fe, que eran alabados por su fe. Miremos también en Hebreos, a ver si es 13:17. Vamos a ver. Mira, en Hebreos 13:17 dice,
obedezcan a sus guías y sométense a ellos, pues velan sobre sus almas como quienes han de dar cuenta de ellos, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no les traería a ustedes ventaja alguno. Vamos a ver en el Hebreos 7, a ver si es Hebreos 7, no 13, 17, sino Hebreos 7. Hebreos 7. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, no. Bueno, ahorita nos mantenemos no solamente con estas dos citas de Hebreos 11 y de Hebreos 12, que el mismo autor de la Biblia nos invita a contemplar la vida de los que han venido antes de nosotros, porque nos sirve de modelo, nos sirve de ánimo, de que es posible y de que con su gracia también ellos eran hueso y carne como nosotros. Ellos también eran ordinarios como nosotros. Pero ¿qué les hizo a ellos santos? Lo que le hizo a María y ser embarazada de Jesús. ¿Verdad? En Lucas capítulo 1 dice, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo te cubrirá. Y así los santos también pudieron volverse santos por el poder del Espíritu Santo. Y como hemos visto en Lucas 1:37, que para Dios nada es imposible. Entonces, que Dios lo ha hecho en los santos, personas que han ido antes que nosotros, nos anima y también ellos nos sirven como un modelo y un guía. Juan Pablo II, que también es un santo, dice en su libro Novo Milenio Inuente, en el capítulo o párrafo 33, dice, esta tradición mística, porque esta es una tradición mística, estas vidas que se han vivido para Cristo, para Dios, es muy interesante ver que en los primeros 1500 años de la existencia de la iglesia, ningún protestante o iglesia protestante puede identificar un solo cristiano que pertenecía a su iglesia, porque su iglesia no existía. Solamente los católicos. Y por 1500 años antes de Lutero, solamente era la iglesia católica. Y entonces los santos que vivieron santamente, como Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Teresa del Niño de Jesús, como San Juan Crisóstomo, como Ignacio de Antioquía, que fue comido por los leones, todos eran católicos, profesando su fe católica cristiana. No hay ningún solo protestante, porque no existía ninguna iglesia protestante hasta 1517 que viene Martín Lutero. Y entonces, entonces muy interesante, hay que decir que ninguna iglesia protestante preexistía a Martín Lutero. Y que entonces eso es una gran prueba, que la única iglesia de Cristo es la de la católica, porque la iglesia de Cristo tenía que existir desde Cristo y para siempre, como dice Mateo capítulo 16, que Jesús le promete que el infierno no podrá vencer a su iglesia. Entonces la iglesia de Cristo tiene el dato de uno, ser fundado por Cristo. Número dos, ser una iglesia que existe desde Cristo hasta ahora. Y número tres, nunca será vencido. Entonces ahí vemos que el único que cuadra, el único que encaja en esa descripción de la iglesia es la iglesia católica. Porque por 1500 años no existía y no existe ni un solo persona protestante que existió, porque no existía ninguno de sus iglesias. Entonces ahora es una invitación a retornar y también a darnos con alegría
de la Iglesia Católica, que celebra los santos, que celebra tantas personas que dieron su vida por Cristo. La Iglesia considera santos no personas que son otros dioses, que son ídolos, no. Los santos sencillamente son lo que Hebreos 12:22 afirma. Hebreos 12:22 dice que en el cielo hay espíritus de los justos llegado a la perfección. Espíritus de los justos llegados a la perfección. Los santos son los que, como San Pablo, pueden decir, como en Gálatas 2:20 y 21, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Son las personas como Pedro que se han sometido a Cristo y por tal manera se hicieron santos, tanto así que su sombra sanaba a los enfermos. Entonces, hermanos y hermanas, los santos en la Iglesia Católica no son personas consideradas como otros dioses, sino sencillamente personas que se han dejado transformar y volverse otros Cristos, otros imágenes de Cristo en la tierra. Como dijo Juan 14:12, Jesús dice en Juan 14:12 en adelante, Él dice que los que crean en mí harán las cosas que yo hago y mayores cosas que esto. Entonces ahí se cumple en la vida de los santos. Y San Juan Pablo II dice en Nuevo Milenio Inuente que esta tradición de la vida de estos santos que dieron su vida por Cristo valientemente, que aunque eran pecadores, se sometieron a la gracia y se volvieron otros Cristos. Esta tradición mística enseña cómo la oración puede progresar como un diálogo auténtico de amor, hasta tal punto de hacer que la persona se vuelva totalmente poseído por el amado divino, vibrando al toque del Espíritu y descansando filialmente en el corazón del Padre. Entonces, esta tradición mística, esta tradición de los santos que han vivido lo que ellos han escrito, lo que ellos han vivido, lo que se ha apuntado de sus vidas, muestra cómo la oración, comenzando de un diálogo así de amor auténtico, puede crecer a tal punto que la persona se vuelve poseída completamente por el amado divino y que esa persona puede ser guiado por el Espíritu Santo a la más mínima intuición, la más mínima empuje, el más mínimo movimiento del Espíritu le mueve a esta persona y esta persona descansa sobre la cabeza, el corazón del Padre. Y entonces eso es, ellos son testimonio, como San Pablo en Gálatas 2:20, que esto es posible y hasta qué punto la oración puede transformar a una persona. Y vemos que este llamado a ser santo no es solo por un élite, sino es para todos y para toda persona, sea que estés en la cárcel, sea que estés en casa, sea que seas un sacerdote, seas que sea una pareja, una mamá soltera, toda persona está llamado a esta santidad. Mira lo que dice Juan 14:21. Abramos la Biblia a Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, primero describe que hay que hacer sus mandamientos, ¿verdad? Y que eso es amarle. Pero después dice que el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, él promete de manifestarse a aquel que le ame, a aquel que le busque de todo corazón
y que le ame, Él promete manifestarse a él. Algunos se lamentan diciendo, yo veo que otros escuchan la voz de Dios o experimentan a Dios y yo todavía nada. Y yo no sé, yo alguna vez escuché su voz. ¿Será que para mí eso es todo y no voy a avanzar como los demás? La verdad es que sí. Jesús en Juan 14:21 te promete que el que le ame, Él se manifestará a él. Es promesa de Dios. Él sí se va a comunicar, sí se va a manifestar a ti. Y hay más todavía para ti. Y regresando a lo de Juan Pablo II en Nuevo Milenio Inuente, dice que es 4 principios para este camino. Este camino de la santidad tiene 4 principios, 4 ejes, 4 puntos clave que es importante tenerlo en mente. Son como postes que son claves, columnas en este camino para poder tenerlo en mente, para que no nos confunda ningún cuasi espiritualismo o una cuasi no sé qué, como nueva era, como son los brujos, como son cosas de otras religiones. 4 puntos y columnas en este camino para ser santo que son importantes de mantenerlo muy claro. Y él lo describe en Nuevo Milenio Inuente número 32. Este camino, dice San Juan Pablo II, es totalmente sostenido por la gracia. Sin embargo, necesita y demanda un compromiso espiritual intensa. No es extraño al dolor y la purificación. Y cuarto, resulta en un gozo inefable, una unión nupcial. Entonces, estos son los 4 puntos. Número 1, los 4 principios, ¿verdad? Para este camino espiritual son estos. Número 1, unión con Dios no se puede lograr sin la gracia de Dios. Pura es gracia. No se puede lograr sin Dios. Esto es un don, como hemos escuchado en Juan capítulo 4. Si conocieras el don de Dios, tú lo pedirías. Entonces es una gracia. Este camino es totalmente dependiente en su gracia. También hay que saber que Dios quiere darlo, como él dijo en la última cena, con tanto deseo, he deseado comer este banquete con ustedes. Entonces es pura gracia, dependiente totalmente de su gracia y a la misma vez Él quiere darlo, Él desea darlo. Y esto lo podemos ver en la palabra. Por ejemplo, en Juan, ¿verdad? En Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice Jesús, Juan 15:5, dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separado de él, no podemos hacer nada. Juan 15, versículo 5. Y también vemos que también que es por el poder de Cristo que puedo lograr ser santo. Filipenses 4:13. En Filipenses 4:13 vamos a leer esta palabra que nos inspira, que nos da ánimo. Dice, todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Entonces, en Cristo todo lo puedo. Y entonces ese es el primer principio de este camino de la santidad, que es totalmente dependiente de la gracia de Cristo. Número 2, punto número 2, es que a la misma vez nuestro esfuerzo es indispensable.
Tenemos que colaborar, tenemos que cooperar, tenemos que poner también nuestro esfuerzo, tenemos que disponernos a la gracia, acercándonos al trono, como dice en Hebreos 12, en versículos 15, que acerquémonos al trono de gracia. Entonces nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que disponernos. Dijo San Agustín que el Dios que te creó sin ti no quiere salvarte sin ti. Entonces Él te creó sin tu ayuda, ¿verdad? Él solamente te hizo y no te ni pidió permiso. Pero para salvarte, Él dio su Hijo para ti. Pero tú ahora tienes que creer en Él, tienes que acercarte a Él y tienes que disponerte a su gracia. Entonces dice el Deuteronomio 4:29. Vamos a ver Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29 dice lo siguiente: desde allí buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces ahí pone esa condición, si lo buscas de todo corazón. Entonces el principio 1 era que todo depende de su gracia. El principio 2 que es que sin embargo tu esfuerzo es indispensable. Tú tienes que disponerte y buscarle de todo corazón, comprometerte a Él. Y el principio número 3 es que este proceso incluye dolor. El principio número 3 es que este camino, esta transformación incluye dolor. Dice Jesús en Mateo 16, vamos a ver Mateo 16, en Mateo 16, Jesús lo dice muy claramente. Dice en el versículo 24, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, para seguir a Cristo, dice él, que tengo que negarme a mí mismo y tengo que tomar una cruz, mi cruz, y seguirle. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Entonces, ¿por qué hay dolor en este camino? Porque mucho en nosotros tiene que cambiar. Mucho de nosotros que tiene que cambiar para hacernos capaz de tener unión con Dios. Nosotros hemos sido formados a veces con egoísmo. A veces nos han dicho que yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. Nos han enseñado que la mentira es la salida. Nos han enseñado que el resentimiento, que no hay que perdonar, que yo soy primero. Por ejemplo, hemos visto el ejemplo en nuestras familias de discusión, de conflicto, de alcohol, de droga, de divorcio, de prostitución, de todo hemos visto en nuestras familias. Y entonces eso lo hemos absorbido, lo hemos vivido. Estas cosas que hemos heredado y pecados también que nosotros hemos cometido y cosas que nos hemos expuesto a ver, estas cosas que han encontrado como un lugar en nuestro corazón o que han herido nuestro corazón, ahora tiene que ser sanado, tiene que ser tratado, tiene que ser purificado. Y por eso es que esto causa dolor, porque quizás tengo un hábito de la masturbación y ese es muy doloroso dejar atrás. Es muy difícil negarme a mí mismo. Quizás tengo la práctica de mentir y con esta mentira salgo de un quizás castigo. Y ese castigo, entonces tengo que luchar contra mis propias energías,
contra mis propios hábitos, contra mis propios mecanismos de defensa, y para poder sanar, para poder transformar. Y entonces este es un camino de purificación, un camino doloroso. Y entonces por eso que causa dolor este proceso, porque es como una madera que le pones en un fuego. Al principio sale todas las cosas impuras y luego de expulsar lo impuro, prende fuego y es una llama pura. Entonces en nosotros la llama de Dios nos va purificando, nos va transformando. Pero este proceso, dice Jesús en Mateo 16, es doloroso. Niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. El cuarto y último principio es de que este proceso vale la pena, porque va a dar el fruto de un gozo inefable, de un gozo infinito, de un gozo eterno, que vamos a poder gustar y ver lo bueno que es Dios. Como dice Salmo 34, gusten y vean lo bueno que es Dios. Y entonces es infinitamente vale la pena y es posible de comenzar a experimentar la unión con Dios desde ahora en la tierra, a través de la oración, de los sacramentos, del bautismo, de la confesión, de la comunión, de la palabra de Dios, de silencio con Dios, de el camino de amar a los demás, de este proceso, este camino puede llevarme a experimentar ahora, desde ahora, una unión con Dios. Y la unión con Dios causa un gozo inefable y vale la pena. Y lo dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4, 16. 2 Corintios 4, 16. Y un saludo ahí que con Gregorio, con Rocío, con Miss Rosemary, que están ahí conectados. Y en 2 Corintios 4, 16 a 18 dice lo siguiente: por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. Escuchen el próximo versículo. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. Entonces repito, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Entonces vemos que todo dolor, todo proceso, toda inconveniencia que podamos experimentar es leve en comparación a la gran gloria que se nos espera. Entonces, los 4 principios de este camino nos dice Juan Pablo II en Nuevo Milenio Inuento número 32 son los siguientes. Número 1, que la unión con Dios es gracia de Dios, dependiente totalmente en su gracia y que Él quiere dar esta gracia. Número 2, tu esfuerzo, mi esfuerzo es indispensable. Tengo que luchar, tengo que entrar en este camino, disponerme a Dios. Como dice Hebreos 12:15, acercarme al trono de Dios. Número 3, que hay dolor en este camino, porque incluye purificación, el pecado original, el pecado actual que hemos hecho, que nos ha herido, ahora tiene que ser sanado, purificado y transformado.
y esto implica dolor. Y el número 4, este camino vale la pena, infinitamente vale la pena. Y por eso todo dolor es leve en comparación a la gloria que se nos espera. Y entonces, hermanos y hermanas, qué bello y precioso tener claramente esos 4 principios del camino de la santidad para el que quiera cumplir la palabra de Dios. Mateo 5:48, sean santos, sean perfectos, como tu Padre es perfecto en el cielo. Entonces, hermanos, lo que a veces nos detiene en este camino son 1000 excusas. Que yo no soy, que lo haga otro, que yo no tengo tiempo, que tengo demasiados problemas. Bueno, toda tu vida, todos estos problemas pueden ser medios, no obstáculos, sino medios a poder lograr la santidad. Y también no es tanto la circunstancia exterior que nos limita, sino la pereza interior que tenemos. Toda persona está llamado a ser santo y el momento perfecto para emprender este camino es ahora. Como dijo San Pablo, hoy día es el día de la salvación. Como dice el Salmo 95, ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como el día de Masá en el desierto. Y entonces, hermanos y hermanas, no son las cosas exteriores que son el obstáculo, son las perezas interiores, son las excusas interiores, porque el momento de la salvación es hoy, es ahora, y la gracia te espera hoy. Y mira, también para animarnos, ¿no? Dice Hebreos 12:14, esta linda palabra. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, procuren la santidad. Ahí dice, procuren la paz y procuren la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, verá al Señor. Entonces nos anima a ir. Y fíjense, hermanos, para animarles, ¿para qué fuiste creado? Para nada más, menos que esto, para unión con Dios. Ahí está el cumplimiento de todos tus deseos. Para esto naciste. No solamente para proveer dinero por una persona, no solamente para hacer tal negocio o para llegar a tal título o para comprar tal terreno. Hermano, naciste para mucho más. Tú naciste para nada menos que unión con el todopoderoso Dios trino y unio, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión con Dios. Existimos para la unión, existimos y para poder ser transformado en Él. Fuimos redimidos por Cristo para entrar en unión con Él. Como dice Juan 17:21, que sean uno. Juan 17:21, Juan 17:21, que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces, hermanos y hermanas, estamos llamados, como dice también Juan en su carta, para que comparten en la alegría de nuestra coinonía. Fuimos creados para esta unión. Entonces, cada día que posponemos esta unión, posponemos nuestra plenitud, nuestra alegría, nuestro gozo. Y cada día que decimos que sí, nos acercamos, nos abrimos a eso que nos va a llenar, a eso que nos va a transformar, a eso que nos va a hacer capaz de unión con Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, para nada menos hemos sido creados. Y esto todo también lo resume
Lo resume la palabra de Dios, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 resume este camino. 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente: mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Entonces nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más glorioso. Entonces, hermanos y hermanas, este camino de ser santos, todos estamos llamados, de todo nivel, de todo rango, de todo estado, y no hay nada imposible para Dios. Él lo puede todo, y es una transformación, es llegar a poder estar en unión con Dios Todopoderoso, comunión con Dios. Para esto fuimos creados. Y hermanos, esto es algo que depende totalmente de la gracia de Dios. Esto es algo que tú necesitas dar tu colaboración y cooperación. Esto es algo que va a causar dolor, pero esto es algo que vale la pena. Lo que realmente, completamente, totalmente, infinitamente vale la pena. Para esto han nacido. Gracias por estar con nosotros en este parte 2 del cumplimiento de todos los deseos. Que Dios les bendiga y estamos juntos nuevamente.